Hola, muy buen día. Mi nombre es Mitzi Farías y hoy día veremos la cápsula número 9 del tercer ciclo básico, que será la materia de tablas y gráficos. Interpretación y lectura de información. Hay varias formas en que los medios de comunicación nos presentan información relevante del día a día. Una de estas son las tablas de datos. El análisis de las tablas en general requieren poner atención a todas las variables que están en juego, al tipo de dato representado y a las relaciones que existen entre estas. Debemos realizar comparaciones y establecer tendencias a partir de la información que en ellas se registra. Para entender lo antes explicado, analizaremos un ejemplo. En un hospital, durante el año 2008, se ha desarrollado una investigación considerando una muestra de 137 pacientes diabéticos. Cuando me dice una muestra, significa que se contabilizó un total de 137 pacientes, que en este caso son diabéticos, pertenecientes al sector sur de Santiago, con el objetivo de incrementar el nivel de conocimiento sobre la salud vocal de estos pacientes y con ellos mejorar tanto su salud vocal como su calidad de vida. Los datos de los pacientes se registraron en la siguiente tabla y nos muestran una tabla que se divide dependiendo el grupo de edad y el sexo, si son femeninos o si son masculinos. Y finalmente me da un total de los hombres y mujeres. En esta tabla me da datos en cantidades numéricas y en cantidades de porcentaje, tanto si son femeninos, masculinos y en el total. Y tenemos que responder la siguiente pregunta. Dice, observe la tabla de datos y responda. ¿Qué variables están presentes en la tabla? Las variables que están presentes en la tabla vendría siendo la edad y el sexo, que puede ser masculino y femenino. Luego la pregunta número 2 es, ¿qué representa el número 3,6 que está en la segunda fila? Vamos a buscar el 3,6, dice que representa el número 3,6 que está en la segunda fila. La segunda fila, el número 3,6 lo voy a marcar con rojo, que vendría siendo este de acá. Ese 3,6, ¿qué representa? Si nos fijamos, está en la fila, está en la columna del porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que ese 3,6 es el 3,6%. Y ese 3,6 está en el total. ¿Qué quiere decir? Y está en un rango de edad de 16 a 29. ¿Qué quiere decir finalmente? Que hay un 3,6% de personas diabéticas en el rango de edad de 16 a 29 años. Vamos a correr esto un poco para acá para que se entienda. Vamos a anotar esto más pequeñito, de 16 a 29 años. Luego la pregunta 3 dice lo siguiente. ¿Cuál es el número de pacientes con diabetes menores de 15 años y qué porcentaje representa el total de ellos? Vamos a ver los pacientes menores de 15 años. Los pacientes menores de 15 años son los que están en esta fila que estoy marcando. Me preguntan por el total, no me especifican si quieren, si son masculinos o femeninos.
Por lo tanto, voy a estar analizando estos dos números que son del total. Y responderemos, ¿cuál es el número de pacientes con diabetes menores de 15 años? Hay dos pacientes, los cuales representan el 1,5%. Ahora la pregunta que nos dicen al final dice, ¿qué porcentaje del total de los enfermos representan las mujeres menores de 30 años? El porcentaje de las mujeres menores de 30 años, vamos a verlo acá, son la suma de 0,7 más 1,5. O sea, acá tendríamos que sumar 0,7 más 1,5. 0,7 más 1,5. Eso me da un porcentaje del 2,2%, el cual representaría, el total de enfermos representa a las mujeres menores de 30 años, representa la cantidad de mujeres en porcentajes menores de 30 años que son pacientes diabéticos. Y ahí responderíamos a la pregunta de qué porcentaje del total de los enfermos representa a las mujeres menores de 30 años. ¿Por qué no elegimos los porcentajes hacia abajo? Porque los porcentajes que están hacia abajo tendría un porcentaje mayor a 30 años. Ahora veremos los gráficos circulares. Los gráficos estadísticos son una herramienta muy útil para representar datos en forma visual, de tal modo que se pueden percibir fácilmente los hechos relevantes y se pueden también comparar unos datos con otros. En el nivel anterior aprendimos a usar los gráficos de barra, a leer información desde ellos y a construirlos para formar información. Si bien estos constituyen una poderosa herramienta para el análisis y registro de datos, existen otros tipos de gráficos que pueden ser más eficientes a ciertos contextos. A continuación trabajaremos con los gráficos circulares, que son los que veremos durante este curso. Un gráfico circular es una forma visual, pictórica, de representar la manera en que se distribuye en todo en diferentes partes. Y un gráfico circular tendría una forma como la que pueden ver en la imagen. Un círculo se usa para representar el total, el todo, mejor dicho. Y tal como se representa una torta, se divide en partes que constituyen la clasificación. Es por esto que los gráficos circulares son muy útiles en la representación de porcentajes. Se usan normalmente para realizar comparaciones entre grupos. Y aquí podemos observar un gráfico circular. Y cada color representa algún tipo de información, como el color verde representa dando vueltas para mantener todo el cuerpo caliente. El celeste tomando y soltando agua con la boca. El amarillo representa lavarse el cuerpo. El morado, lavarse el pelo, las personas que se lavan el pelo. El amarillo más delgado, lavándose otras partes del cuerpo. El rosado dice contemplando los misterios de la dinámica de los fluidos. El café significa reflexionando y el rojo significa juntando fuerzas para salir del agua y pasar frío. Son distintos tipos de información. En el caso de este es un blog de humor, la cual se analiza los distintos tipos de respuestas de las personas durante qué hacemos en la ducha, que es lo primero que uno hace en la ducha. Y uno puede hacer distintos análisis de distintos tipos de información durante cualquier tipo de pregunta, la cual las respuestas se ponen en un gráfico circular, el cual se puede representar de forma más eficiente y más visual. Uno puede darse cuenta, por ejemplo,
que el café y el rojo son los que mayormente respondió la gente, que el morado y los colores amarillos son los menos son las respuestas menos em, que menos se repitieron, y así podemos dar un millón de informaciones y conclusiones de estos gráficos. Esperando que haya quedado todo muy claro, nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo.